Acerca de el COVID o esta nueva variante, ya se ha registrado en México, no mucho, no son muchos los casos. Lo que tenemos como información es de que no han aumentado los contagios y lo más importante, no se han incrementado los fallecimientos. Eso no quiere decir que pueda darse una situación especial, pero toco madera. Hasta ahora no hemos tenido problema. No hay aumento y la ocupación en camas generales está muy baja, afortunadamente 13%, y en camas de terapia intensiva con ventilador 11%. El año pasado solo aquí en la ciudad llegamos a traer 95% de ocupación. O sea, gracias al creador, a la ciencia, a la vacuna, es distinto. No debemos confiarnos. Así lo ha dicho esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de pues desde Palacio Nacional, la acostumbrada mañanera, respecto al tema del impacto de Omicron en México. Y con este motivo establecemos contacto y agradezco mucho que nos tome la llamada la doctora Lori-Ann Jiménez Five, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard y una gran especialista que nos ha llevado de la mano, nos ha ilustrado sobre este tema que es muy importante conocer en términos coloquiales para ser responsables como sociedad ante este contexto que pues nos reta y nos sigue retando desde hace 2 años que comenzó la pandemia y que pues ahora con este fin de 2021 y el arranque de 2022 sigue siendo un tema del cual debemos estar plenamente informados. Doctora Lori-Ann, le agradezco mucho tomarnos la llamada y escucharla con sus reflexiones respecto a la propagación de Omicron en nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues sí, la variante desde luego ya está aquí en México. Se tiene muy poca información en realidad por parte de las autoridades en términos de qué tanto circula aquí, pero afortunadamente se tiene información, bases de datos internacionales en donde sí podemos tener alguna información, y lo que están marcando desde el día de ayer es que en México el 28% del virus que circula, del virus SARS-CoV-2 que circula, ya es la variante Omicron. Entonces, el virus en México ya se está propagando de forma comunitaria y desde luego no son pocos los casos porque ya es, como dije, el 28% del virus que circula. Doctora, hay muchas dudas todavía en el ambiente y me parece que el gobierno federal no ha sido suficientemente explícito en los temas hacia la población que atañen esta nueva variable. ¿A qué me refiero? Los vacunados con esquema completo siguen siendo susceptibles a contagios sin duda alguna e incluso, si no hay una debida atención, a morir. La velocidad de contagio es mayor, es menor. ¿Cuáles son los primeros datos que arrojan los procedimientos internacionales que usted nos pueda narrar esta mañana para entender muy bien a qué nos podemos enfrentar en las próximas semanas? Sí, bueno, sabemos mucho ya ahora sobre la variante Omicron. La información científica realmente se ha ido generando de una forma muy acelerada y ahora tenemos todavía algunas incógnitas, pero en general ya entendemos mucho mejor a esta variante. Entre otras cosas, sabemos que es mucho más contagiosa, es decir, se transmite con más facilidad que la variante Delta. De hecho, ahorita las estimaciones que se hacen de su transmisibilidad nos están indicando que es posiblemente uno de los microorganismos más transmisibles de los que tengamos registro. Es decir, se calcula hoy que la variante Omicron podría estar en el nivel de transmisibilidad del virus que causa el sarampión o quizá por arriba del virus del sarampión. Entonces, lo primero, y hay que ver desde luego que en 4 semanas es impresionante cómo esta variante se ha propagado por el mundo. Hace 4 semanas y 3 días se describió por primera vez. Se había reportado únicamente su presencia en 3 países, en Botsuana, en Sudáfrica, en Corea del Sur, y al día de hoy, es decir, 4 semanas y pocos días más tarde,
tenemos ya esta variante en más de 98 países, transmitiéndose desde luego ya de forma comunitaria en la mayoría de ellos, y lo que ha provocado esta variante es repuntes realmente muy dramáticos en muchos países de Europa, entre ellos el Reino Unido, Dinamarca, Noruega, ahora Francia, España, Portugal, e incluso Italia están presentando repuntes que ya exceden todo lo que se había visto anteriormente en la pandemia, es decir, están con más contagios hoy de lo que han tenido en cualquier otro momento de la pandemia. Esto mismo está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, en Canadá, y el primer país en donde se observa esto en Latinoamérica es Argentina. Entonces, lo que podemos ahorita anticipar es que ya con el virus circulando, esta variante circulando aquí en nuestro país, lo que vemos en otros países es exactamente lo que vamos a tener aquí. Aquí en México ahora tenemos ya 10 estados que están presentando aumentos en contagios. Los que preocupan más son Baja California Sur y Quintana Roo. Nuevamente, pues es por el lado de los sitios turísticos y demás por donde entran estas variantes, porque en nuestro país, pues como sabemos todos, nunca las autoridades han querido tener ningún tipo de restricción de viaje. Entonces, de la semana pasada a en Baja California Sur hay un aumento de 148% en contagios. En Quintana Roo del 114%, y así hay otros estados como Tlaxcala, Nayarit, Ciudad de México, Colima, Querétaro, Puebla, Nuevo León, Tabasco y Zacatecas, que también esta semana ya presentan aumentos en comparación a la semana previa. Entonces, lo que podemos anticipar es lo que se está viendo en otras partes, es decir, las olas que se registran, por ejemplo, en Reino Unido y en Estados Unidos, son realmente tan dramáticas que llegaron a capacidad de pruebas, es decir, ya están rebasados en términos de la capacidad de pruebas, y en muchas localidades, como en el estado de Michigan, por ejemplo, los hospitales están ya a capacidad. Entonces, pues sí, eso es lo que nos espera próximamente aquí en México. Doctora, ¿es previsible un nuevo colapso hospitalario en la capacidad de respuesta del sistema de salud para recibir a tantos contagiados que se estarán registrando en las próximas semanas? Y la otra, ¿es previsible también una decisión de nuevo confinamiento en el contexto de que nos impacte con mucha fuerza esta nueva variable en las primeras semanas de 2022? Pues desafortunadamente en este país, como el gobierno se ha negado a realmente tomar acciones para disminuir y controlar la propagación del virus, entonces aquí no tenemos ninguna herramienta más que regresar a los confinamientos, pero los confinamientos han sido realmente muy nocivos, es decir, no podemos estar, la pandemia no está ni cerca de terminarse, y no podemos estar recurriendo a los confinamientos porque están impactando ya no solamente en la cuestión de salud, ¿verdad? Los confinamientos impactan en la situación económica, en educación, en cultura, en todos los aspectos, ¿no? De las actividades humanas. Entonces, realmente lo que ahorita nuevamente tuvimos en México, más de 4 semanas para prepararnos. No hay excusa, porque una vez más México tuvo el conocimiento de lo que venía y además el tiempo para preverlo. Pero en lugar de eso, lo que aquí se ha hecho es minimizar el problema, normalizar las muertes que se dan y decirle a la población que se reúnan en el Zócalo, que vengan a una verbena, que se abracen y que qué bueno que hagamos muchas fiestas navideñas. Esto en contra de las repetidas recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y de muchos expertos y personas como yo que alzamos la voz para tratar de arrojar alguna luz en este sentido. Entonces, como no se ha hecho, es decir, se debió haber aprovechado este tiempo porque para, por ejemplo, acelerar la vacunación. Sabemos ya, y esto lo sabíamos hace más de 3 semanas,
que la variante Omicron está evadiendo la inmunidad causada por la inmunidad que se tiene por la infección previa. Entonces, las personas que ya tuvieron COVID antes, esa inmunidad que tienen no está protegiendo contra la variante Omicron, y que los esquemas parciales de vacunación tampoco están protegiendo. Y con parcial me refiero a esquemas de 2 dosis. Es decir, que ahorita se está ya considerando alrededor del mundo que el esquema completo de vacunación comprende 3 dosis de vacunas de vacuna, ¿no? Y pues lo que se debió haber hecho aquí es acelerar lo más posible la vacunación para tener la cobertura más amplia posible cuando esto nos azote. Pero en lugar de eso, pues ha ido lenta la vacunación, se discute muchos todavía necedades como que si se van a vacunar los menores de edad o no. Evidentemente deben vacunarse. Ahorita en el estado de Nueva York se ha cuadruplicado las hospitalizaciones infantiles en el estado de Nueva York. Hay algo con Omicron que está ocasionando más hospitalizaciones y enfermedad grave en menores de edad. Entonces, pues sí, todo esto se debió haber previsto, pero desafortunadamente no, y cuando azote, entonces, pues es que ya es demasiado tarde y no queda nada que hacer, nada más que todo el mundo volver al confinamiento, ¿no? Lo cual es realmente muy, muy nocivo. Hablo con la doctora Lori-Ann Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard. Doctora, finalmente, nos queda claro que el gobierno federal ha sido sumamente irresponsable en el manejo de la pandemia, que el aviso hacia la población o digamos el mensaje implícito es generar una muy falsa sensación de seguridad, que nos hace falta mucho terreno que transitar con el tema de la vacunación. Hay muchas personas que no tienen el esquema completo, hay otras personas que han decidido no vacunarse. Pareciera que en este momento pues, ya salvamos la pandemia y estamos cruzando una etapa muy crítica. La temporada también del cruce con la influenza nos lleva a generar pues pesimismo respecto a los próximos días o las próximas semanas. Y yo quisiera referirle un hecho que seguramente usted conoce muy bien. Anoche circularon en redes sociales videos y fotos de la llegada de muchos turistas nacionales y extranjeros a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fuimos testigos en video y en foto de que no había medidas de sana distancia, de que el trámite para llegar y checar en el caso de los que tenían que hacerlo en migración era lentísimo, se acumuló en una zona reducida a cientos y cientos de personas que estaban pegadas una con la otra, y justamente los aeropuertos, por lo que usted nos dice, por el factor de los centros turísticos y el factor de contaminación que implica y de contagio, el tomar un vuelo internacional o quienes vienen de Europa, de Asia, de África, de Latinoamérica, pues que no hay ningún control en nuestro país para recibir a los paseantes, no hay ningún seguimiento y vamos a la deriva en ese tema. Es decir, ¿cuántos contagios habrán generado anoche en la llegada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Eso lo vamos a ver en los próximos días, lamentablemente con el incremento de contagios, con el incremento de hospitalizaciones y también hay que decirlo, lamentablemente con el incremento de muertes. Sí, parece que ese va a ser el caso y es realmente muy lamentable. Hemos cometido en nuestro gobierno ha cometido repetidamente el mismo error, que es pensar que se pueden relajar todas las medidas, que no es necesario llevar a cabo una estrategia sostenida, coherente, de control epidemiológico dentro del país, y entonces pues se deja que las cosas ocurran, ¿no? Y cuando ya está esto en una situación caótica con los hospitales saturándose y las muertes y los contagios disparados, entonces, bueno, pues ¿por qué no ponemos ahora los semáforos en rojo y todo el mundo vuelva a encerrar? Esta no es una estrategia de salud pública, ¿no? Lo que hace el gobierno, esto no es una estrategia de salud pública. Lo que hacen simplemente es dejar que esto ocurra
y cuando se les sale de las manos, entonces irse por el confinamiento, que es realmente una solución que no es una solución, es decir, es una acción que cuesta mucho, que no soluciona el problema y que solamente detiene de forma temporal como una situación de emergencia, ¿no? Ante ya el caos por no haber llevado una estrategia de salud pública coherente. Entonces, pues sí, ahora, yo creo que es muy importante decir algo. Dentro de todo esto, las acciones de cada persona son importantísimas. Es decir, que más allá de decir que el gobierno no hace, ya sabemos que no, que la estrategia ha sido patética realmente, ¿no?, para el control de la pandemia en nuestro país, sí, pero también nuestras acciones influyen mucho en cómo es que la pandemia progresa y debemos estar conscientes de que necesitamos utilizar cubrebocas de buena calidad, es decir, cubrebocas de alto rendimiento como KN95, N99, KF94, etcétera, todo el tiempo que estemos fuera de casa, bien colocados sobre nariz y boca, bien ajustados al rostro. Esto es indispensable y si todos los mexicanos hicieran esto todo el tiempo que estén fuera de casa, ya sea en espacios abiertos o en espacios cerrados, esta sola acción nos permitiría controlar o por lo menos mitigar el impacto de una ola devastadora como lo que aparentemente estamos a punto de vivir. Hay que cada uno responsabilizarse. Las acciones son simples pero muy efectivas. Hay que usar ese cubrebocas, hay que ventilar todos los espacios cerrados y esto se vuelve particularmente importante en espacios cerrados donde hay mucha gente como en el transporte público. Abran las ventanas de los camiones, de los microbuses, del metro, del Uber, del taxi, qué sé yo. Abran las ventanas, necesitan ventilar los espacios cerrados, ponerse ese cubrebocas, evitar aglomeraciones y estas acciones básicas podrían ayudar mucho a disminuir el impacto de la ola que está a punto de azotarnos. Doctora, nos quedamos con esta última reflexión suya, apelar a la responsabilidad individual y familiar, usar el cubrebocas permanentemente, tratar de no salir, insisto, aunque es época de festejos, mucha gente anda en la fiesta, apelar a esa responsabilidad, lavado permanente de manos continuo, el uso de cubrebocas, gel antibacterial y tratar de no tener contacto con el exterior para evitar la propagación acelerada de esta nueva variable que irremediablemente nos va a impactar con fuerza. Le agradezco mucho habernos tomado la llamada para MBS Noticias y seguiremos en contacto con usted para que nos ilustre sobre lo que viene y lo que estaremos viviendo en los próximos días, doctora. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muy buen día. Es usted muy amable. Gracias.